Sasori detuvo su danza de los 100 títeres. Con sus marionetas en pleno movimiento, había logrado herir a una gran cantidad de clones rubios, pero parecía que solo 3 o 4 habían sido disipados. Si bien cada uno de sus 100 títeres había sufrido daños, la mayoría de las cantidades severas. La mayor parte del daño fue reparable. Es probable que algunos de sus títeres humanos nunca vuelvan a funcionar correctamente. Un pobre ex ninja de Rain estaba en 5 piezas y solo se mantenía unido debido a las cadenas de chakra. Era carne de perro. Tampoco había una rima o razón por la cual esos clones en particular fueron heridos de muerte. Sin rima ni razón de cómo atacaron. Pocos ninjas podrían dañar los títeres humanos reforzados que Sasori creó. Se movieron demasiado rápido, fluyendo sobre y alrededor de sus objetivos. Pero no en este caso. Sasori no sabía de ninguna técnica, títere o de otro tipo, que proporcionara estos resultados. Y durante muchos largos días de conversaciones con su antiguo socio de Akatsuki, Orochimaru, Sasori sabía y podía reconocer miles de jutsu, incluso si la serpiente Sannin no había sido tan comunicativa con los detalles de cómo realizar las técnicas. Su técnica para destruir un ejército de samurái o un pelotón de Jounin, se había estancado contra un solo oponente con una técnica desconocida. Eso envió escalofríos a las pocas partes de la humanidad que aún residían dentro de Sasori. El exceso de confianza le había hecho esto. Había temido, y seguía temiendo a Chiyo, su abuela, por su habilidad. Ella era tan buena con sus títeres como Sasori. Pero un titiritero desconocido con estudiantes tan débiles que podrían ser capturados y asesinados, no había temido eso. O los 9 colas habían mejorado infinitamente en los años transcurridos desde su enfrentamiento, o este ninja nunca había mostrado a sus alumnos su verdadero nivel de habilidad. Por lo tanto, nunca lo revelaron bajo tortura. Esa conclusión nunca antes se le había ocurrido a Sasori. La duda y el miedo eran bastante desagradables, efectos secundarios de la condición humana. Como todavía poseía un corazón demasiado humano, Sasori se encontró capaz de sentir estas emociones. Fue desagradable. Terminó la clase, maestro titiritero. Uno de los clones se burló. Estoy improvisando una conclusión apropiada. Algo verdaderamente artístico. Con eso los clones, en masa, se disiparon. La cola 9 parecía haberse rendido. Sin embargo, no fue posible. Den Inetail quería venganza. Sasori había encontrado y asesinado a la estudiante hace años, y a la estudiante cazadora Nin solo unos meses antes. Lástima que el bastardo se hubiera negado a hablar antes de morir, pero Sasori esperaba más que esto. Aún así, Sasori no miró con recelo un regalo. Comenzó a correr por su vida. Este oponente era demasiado extraño, demasiado fuerte incluso para la técnica más preciada de Sasori. Ni siquiera pensó en huir de regreso a la aldea, a pesar de que eso podría haberlo salvado. Corrió hacia el norte, en el camino más corto de regreso a Rain Country. Ese fue su error, su fracaso. Había alguien esperando al norte preparándose para mostrarle a Sasori su versión de una clase magistral. XXXXXXXXXX. Un danzo roto finalmente reveló dónde estaba escondido Tsunade. Root tiene una compañía de fachada llamada Akira Importing. El sótano de su almacén, ahí es donde está. Olvidándose por un momento, sin recordar mantener vivo a su sujeto de interrogatorio para más preguntas, Jiraiya convocó a un sapo de tamaño mediano. El sapo hambriento, un extraño que había desarrollado un gusto por la carne humana, sorbió a Danzo cuando Jiraiya le ofreció al ninja sin brazos. Siéntate aquí hasta que se acabe tu chakra, Gamarantu, o hasta que tu intestino deje de chillar. Mientras salía del búnker subterráneo de Danzo, escuchó gritos de dolor y enojo. Los estómagos de los sapos se digieren muy lentamente, después de todo. Danzo sentiría dolor durante horas antes de morir. Jiraiya tardó menos de 3 minutos en encontrar el almacén correcto. Estaba en silencio, ya que todos los edificios en esta parte de la ciudad estaban a esta hora de la noche. Siempre esperé morir en un burdel por un corazón demasiado estresado, pero parece que me voy a morir, con toda mi ropa puesta, como un shinobi. Maldita Tsunade. 15 años para superar el miedo a la sangre y ella simplemente puede no lo hagas. Se tomó un momento para probar el aire a su alrededor, buscando firmas de chakra para cualquier persona por encima de un civil. Infructuoso. No había ningún ninja cerca, ni siquiera podía sentir la firma del chakra de Tsunade. Si Danzo hubiera mentido, aún podría estar vivo en ese sapo para ser reinterrogado. Pero Jiraiya debería comprobar este almacén para estar seguro.
El astuto Danzo podría tener varios trucos bajo la manga. En un día lleno de invocaciones, realizó una más. El gran espía del sapo. Era bastante pequeño, por elección, pero nunca falló en una misión. Cuando apareció el sapo, no saludó al sabio del sapo ni exigió saber por qué lo habían convocado, solo parecía listo para asumir una tarea. Jiraiya señaló el almacén. Tsunade puede estar en ese edificio, en un sótano escondido. Averigua si está allí. Un placer, Jiraiya-sama. Voy a localizar a la maestra babosa. El gran espía del sapo se movió con tanta discreción que los ojos de Jiraiya notaron su ausencia, pero no vieron a dónde se había ido la pequeña criatura. Los minutos pasaron. Danzo no había dicho qué precauciones estaban en su lugar, solo obtener la ubicación le había llevado casi una hora. Ahora, Jiraiya estaba frenético pero trataba de no mostrar ningún signo físico de su miedo. Ella está presente, Jiraiya-sama. El sapo Sanin ni siquiera había sentido o notado el regreso del espía. Esa fue una habilidad increíble. La noticia lo hizo feliz y agradecido. Sacar a Tsuande, esa era una historia diferente. ¿Dónde? La entrada a un conjunto de escaleras está en la esquina noroeste del edificio. El túnel desciende bastante lejos y profundo, y creo que se abre paso debajo del monumento Hokage. Está en una habitación en la que no pude entrar. ¿Por qué no pudiste entrar? La entrada estaba envuelta en sellos de un tipo con el que no estoy familiarizado. No había puerta, solo una fuerza de algún tipo que me mantenía afuera. No había otras entradas que pudiera detectar. ¿Una trampa entonces? Sin duda, Jiraiya-sama. Gracias por su excelente servicio. Informe a Gamabunta de lo que ha sucedido aquí. Sí, si sucumbe a esta trampa, entonces él debe saber por qué. El gran espía del sapo parecía menos impasible de lo habitual, señalando la gran alarma que debió haber sentido. El sapo era normalmente un modelo de restricción emocional. ¿Pretendes entrar en una trampa? He estado caminando en trampas toda mi vida. De esto estoy menos seguro de regresar. Tsunade es importante para mí, y tengo los medios para devolverle su libertad. No recomiendo este curso de acción, Jiraiya-sama. Puedo regresar a la gran montaña del sapo y encontrar a uno de nuestros maestros de focas para ayudar en este esfuerzo. Gracias, amigo. Por favor dile a Gamabunta. ¿Por qué? ¿Por qué te arriesgas de esta manera? He estado salvando a Tsunade Hime desde una semana después de que nos pusimos en un equipo juntos. Le tiré la espalda cuando un caballo iba a poner un casco en su pecho. Nada ha cambiado durante los años posteriores. Pagué sus deudas de juego cuando puedo, algunos se niegan a vendérmelos, pensando que es mejor tener un Sanin en deuda con ellos, y tratar de mantenerla a salvo de sus tendencias más autodestructivas. Supongo que es uno de mis papeles principales en la vida. El gran sapo espía asintió y desapareció. No había discusión con ese tipo de amor, esa fuerza de devoción. Dios, maldita sea, Senju Tsunade. Si estoy siendo arrastrado a la otra vida debido a esto, tendremos sexo angelical juntos hasta que mi apéndice fantasmal se caiga por el uso excesivo. Jiraiya continuó murmurando cosas sin sentido para él mientras entraba con cuidado en el almacén. Incluso ahora, no sabía cómo había entrado el gran espía del sapo. No había ventanas rotas o huellas en el polvo. Ese sapo pequeño y antiguo sabía más acerca de escabullirse y espiar objetivos que Jiraiya jamás podría dominar. Fue un modelo a seguir para todos los espías y pervertidos. El sapo Sanin no podía sentir ningún tipo de chakra mientras se internaba en otra de las instalaciones ocultas de Road. ¿Cómo Sarutobi no había notado todo este edificio? ¿Qué había estado haciendo su sensei mientras Hokage? ¿Dormido? ¿Luto? Todo un ejército leal a alguien que no fuera Iden Leaf y el Hokage se había formado, disipado oficialmente y multiplicado extraoficialmente como cucarachas. Si sobreviviera, sí, Jiraiya estaría teniendo palabras con su sensei. El sapo Sanin llegó a la habitación donde Tsunade estaba inmovilizada. El conjunto de sellado alrededor de la puerta fue impresionante. Pero apenas una molestia para alguien de la experiencia de Jiraiya. 3 minutos más tarde, cautelosamente entró en la habitación, buscando más trampas explosivas. Tsunade todavía estaba inconsciente. La habitación parecía clara, lo que hizo que Jiraiya sospechara aún más. Danzo habría sabido de la habilidad de Jiraiya, esas focas no habrían sido un desafío para él. Pero lo tendrían para cualquiera que no fuera Jiraiya. Esas focas aseguraron que el sapo Sanin tuviera que entrar en esta habitación. Brillante. Siempre una deducción brillante, pero siempre unos momentos demasiado tarde.
Jiraiya levantó a Tsunade de su silla y se preparó para alejarse. Pero no fue lo suficientemente rápido. Una serie de sellos escrita en el asiento de la silla de Tsunade parpadeó brevemente una vez que se quitó su peso, y luego toda la habitación estaba cubierta de sellos negros que ahora se revelaban. ¡Maldita sea! Alguien pintó esta habitación de amarillo, y usó una tinta amarilla para crear los jodidos sellos. Lo suficientemente resbaladiza como para ser uno de los pequeños juegos de Orochimaru. Debo estar resbalando. Jiraiya se inclinó para dejar a Tsunade en el suelo para comenzar a quitar los sellos, muchos de ellos, cuando escuchó una risa en el pasillo. ¿Te estás resbalando, Okage-sama? La voz era familiar. Pero, Jiraiya no pudo colocarlo hasta que una forma se acercó a la entrada bloqueada. Era Sarutobi Asuma, el hijo separado de Sandaime Okage. Estaba vestido todo de negro, como un ambú haciendo una misión nocturna. Asuma nunca había estado en el ambú, que Jiraiya supiera. ¿Qué demonios? Jounin Asuma, sácanos de Lady Tsunade y de mí. Una cabeza temblorosa fue su respuesta. Eso es bastante imposible. Cualquier interrupción de estos sellos hace que las etiquetas explosivas enterradas en el monumento Okage sobre nosotros detonen. Jiraiya sintió sus tripas apretarse. Ni siquiera pensó en cuestionar la veracidad de la declaración. Tenía demasiado sentido de un bastardo como Danzo. Entonces, ¿por qué estás aquí, Asuma? El relajado Jonin se había ido. El fanático, como Danzo, era todo lo que quedaba. Para despedirme de mi predecesor. Seré Okage después de que estés muerto. XXXXXXXXXX. Sasori esperaba ser emboscado en cualquier momento. Había estado corriendo durante 20 minutos cuando finalmente llegó, y todavía estaba sorprendido. Sintió que las focas se disparaban cuando saltó sobre un pequeño arroyo. Potentes muros de tierra estallaron en todas direcciones. Un momento o dos después, Sasori quedó atrapado en una arena improvisada con paredes altas y sin capacidad para sentarse. Me prometiste una clase magistral, titiritero de la arena. Tendría mi lección. Sasori corrió hacia una de las paredes. Todavía estaba lleno de chakra, de alguna manera. Revisó para ver si estaba bajo un genjutsu, pero esta estructura era real. ¿Cómo podría su inteligencia no haber aprendido estas cosas sobre los 9 colas? El dinero que derramó en sus espías. Las misiones para recoger a los alumnos del niño y extraer la inteligencia necesaria. Todo esto funciona para una representación terriblemente inexacta. Incluso si el niño hubiera destrozado temporalmente la marioneta del tercer Kazekage, Sasori pensó que era un truco, una casualidad. Pero el niño tenía habilidades, en sellar como en títeres. Sasori había aprendido suficiente sellado para hacer posibles sus títeres humanos, pero no había hecho un estudio general del campo. Eso fue obviamente un error. La voz, generalizada antes como una técnica de mímica, ahora venía directamente de detrás de él. Sasori se retorció, la cola de escorpión de su marioneta apuntando hacia donde escuchó la voz. No esperaba ver nada, pero el aguijón estaba empalando a un ninja rubio y sonriente, un ninja que no se estaba muriendo. Esto no era un clon, esto era una marioneta. O algún tipo de híbrido. Esto fue muy malo. El títere o el clon o lo que sea que seguía hablando, incluso mientras estaba empalado. Era un niño pequeño cuando aprendí a controlar las cuerdas de chakra, maestro titiritero. Unos años más tarde, hice un viaje a Iden-Sand escondido dentro de una marioneta que construí, y fue cuando escuché por primera vez de ti y de tus aterradoras técnicas. Pero, tengo que decir, no estoy impresionado hasta ahora. La marioneta se disolvió, y un poco de piedra o metal cayó al suelo. Sasori se retorció cuando sintió 3 kunai volar hacia él. Él esquivó más hábilmente de lo que su volumen indicaría. 3 sonrientes clones rubios, títeres ahora estaban frente a él. No habían estado allí antes, y no sería fácil escabullirse dentro de esta arena improvisada. A menos que hubiera un pasaje oculto. ¿Era eso todo lo que era? ¿Un truco? ¿Algo para echar a Sasori de su juego? Sacó el tercer Kazekage una vez más. En un momento, las arenas metálicas habían destruido a estos 3. Luego los 5 que aparecieron detrás de Sasori. Luego los 7. Sasori se metió tanto en su ritmo que no vio el ataque. Ni siquiera sabía cuánto fuego golpeó su marioneta de batalla y el tercer Kazekage. No había visto las bolas de fuego emanando de ninguna fuente. Cuando comenzó a sentir el calor dentro de su marioneta de madera y metal, decidió que tenía que huir.
Muchos pergaminos de sellado serían destruidos. Muchos de sus títeres humanos perdieron. Pero, tenía que sobrevivir. Todavía podía ganar. Me tomó unos minutos preparar esos sellos del fuego infernal, inspirados en una de las técnicas más interesantes conocidas por los Uchiha. Mi creciente cascada de clones te mantuvo ocupado, así que no te diste cuenta. Una pena por tu arena metálica usando marionetas, fue toda una técnica. Yo solo he logrado usar el viento elemental para mover la arena, mis esfuerzos en experimentar con el magnetismo han fallado. ¿Ese ninja de arena fue un genio? La tesis docente vino de todas partes y de ninguna parte. Fue desconcertante por decirlo menos. El monólogo cambió. La voz volvió a ser soltera, identificable. Estaba detrás de Sasori, bastante lejos. Supongo que sabes por qué me he estado preparando para este día durante 3 años, Escorpión. Me quitaste a uno de mis estudiantes. Sasori necesitaba revertir esto. Necesitaba las 9 colas para cometer un error. Necesitaba un oponente enojado y tonto. 1. He tomado 2. Tan pronto como pueda encontrar al otro, él también morirá. Las 9 colas son demasiado importantes para que se les permita compañeros y aliados, no cuando puedo ordeñarlos para obtener inteligencia. El ninja rubio ya no sonrió. Le agradezco la notificación, por cruel que sea su intención de decírmelo. He estado tratando de encontrarlo por algún tiempo. Ahora, permítame mostrarle lo que puede hacer un verdadero maestro de marionetas. El orador desapareció. Y 8 desenfoques rojos surgieron del suelo y se balancearon con kunai. Sasori evitó 3 de los golpes. Los otros golpean áreas no letales. Sasori saltó cuando esos clones, o desenfoques, desaparecieron. Era como si supieran exactamente dónde estaría, tenía la cola 9, una habilidad precognitiva. Cuando aterrizó, ni siquiera tuvo un segundo antes de que surgieran más desenfoques rojos y se balancearan. El brazo de madera de Sasori, el suyo, golpeó la tierra. Sasori saltó tan pronto como pudo, pero cuando aterrizó una profunda muesca en su pierna se fracturó al aterrizar. Sasori cayó al suelo. Otra mancha de figuras rojas surgió del suelo. Sasori perdió su brazo y pierna restantes. Ahora era un títere hecho a sí mismo sin medios para moverse. Sobreviviste mejor que Kisame, Sasori. Esa fue mi obra maestra, la muerte roja fluyente, hecha de mis clones de marionetas por medio de sellos. Con estas armas nunca puedo ser desarmado, a diferencia de ti. Tus marionetas humanas subieron en fumar. Lo mejor es que se termine tu tipo de abominación. Sasori sabía que todo había terminado. Mátame, entonces. Mátame. Termina esto. Primero tengo preguntas, Akasuna no Sasori. ¿Por qué antagonizarme, matar a mis estudiantes, burlarse de mí, valoraste tan poco tu vida? Esa fue una buena pregunta. No pensé que nadie fuera tan poderoso. Arrogancia, entonces. Más grandes ninjas caen ante su propia arrogancia que por cualquier otra causa. Eso devolvió un poco de fuego a Sasori. Soy superado, pero no soy el más fuerte de mi organización. No podrás vencerlos. ¿Por qué seguiste a Akatsuki? Esta es mi última pregunta. No he podido entender por qué alguien tan poderoso como tú abandonaría una aldea y luego se uniría a otros delincuentes. No necesitabas protección contra los cazadores. Sospecho que muchos de sus títeres humanos son cuerpos de Oini. Bueno, ¿por qué? La cara de títere de Sasori no podía moverse muy bien. Las partes finales de la humanidad estaban empezando a fallar. Sin embargo, esta era una pregunta que quería responder. Te diré, si prometes ayudarme. Es un favor menor, solo una ligera flexión de tu código moral más bien peatonal. No tengo necesidad de encontrar esta respuesta entonces. El ninja rubio, ¿era este el verdadero? Sacó una espada de su espalda. Espera. Tengo algo que decir. Cada uno de los 10 primeros contratados con Akatsuki, a un conjunto de objetivos, a cambio de que Akatsuki devuelva un solo favor más tarde. Kisame deseaba que el daimyo de agua sea asesinado. Vendí mis servicios por el derecho a poner fin a la existencia del clan Ataque, los monstruos que mataron a mis padres. Sasori odiaba documentar su propia debilidad en sus años más jóvenes, pero era la verdad. ¿No eras lo suficientemente fuerte como para hacer esto por tu cuenta? Cuando me uní, no. No pude haber infiltrado en el más grande de los pueblos escondidos y derribé a un Anbu en particular. Maté al tercer Kazekage con veneno durante una reunión programada, no es una historia que he contado a menudo, no muy impresionante. Un rango S no significa que seamos dioses.
Pero, en los años intermedios, me he vuelto lo suficientemente poderoso, con la ayuda de los Akatsuki, lástima que el contrato se cumpla con nuestros anillos. La traición es la muerte, no que cualquiera excepto nuestro líder sabe esto. Orochimaru te traicionó, y no lo mató. Se quedó con nosotros hasta que supo que su técnica de inmortalidad funcionaría, y luego siguió su propio camino. El anillo destruyó su cuerpo original. No lo sabía. Mi espía tampoco parecía saberlo. Sasori se rió, amargamente. Gran parte del mundo se consume con espionaje, y nadie sabe nada. ¿Harás esto por mí, un favor otorgado por los fuertes a los débiles? ¿Matarás al clan Ataque de Konoha? El ninja rubio parecía disgustado, pero luego se encogió de hombros. No mereces nada, pero no soy una persona cruel. Ataque Kakashi, el último de ese clan, fue asesinado hace menos de una semana, después de un intento fallido de asesinato contra el Hokage. Gracias. Desearía haberte matado, pero muero feliz con ese conocimiento. El mundo se atenuó a medida que disminuyó la voluntad de Sasori de sobrevivir. Con su vista deficiente, vio una espada penetrar el contenedor sellado que sostenía su corazón humano. XXXXXXXXXX. Usted de todas las personas, arrojó con Danzo. Jiraiya le preguntó al único hijo restante del tercer Hokage. Las acciones Peacenik de mi padre nos han despojado del poder que deberíamos tener, Jiraiya. Si hubiéramos seguido el sendero de la guerra, los 5 grandes poderes shinobi serían solo 2 o 1 ahora. Podríamos haber destruido a Kumo hace tantos años, cuando se deshicieron con el Hyuga. Iden Mist se había debilitado por su contienda civil y habría sido un blanco fácil. El cuarto Hokage puso de rodillas a Iwa y luego se detuvo. Él y mi padre negociaron un tratado de paz cuando deberíamos haberlos anexado. Y, Suna, nuestro compañero traidor. Después de su traición, podríamos haberlos terminado. Pero no lo hicimos. No hicimos nada. Destruirás la hoja oculta. No eres el pueblo. Eres un tonto débil. Tu alumno, el Namikaze, habría sido un enemigo poderoso, pero se sacrificó demasiado para hacer las cosas realmente difíciles. No, yo y mis aliados restauraremos Iden Leafa la grandeza que tuvimos bajo el Niraime. Nacimos de la guerra y volveremos a ella. Nada de esto tenía sentido. ¿Cómo? ¿Cómo te volviste tan deformado? Siempre me he sentido así, desde que estudié las guerras shinobi en la academia. Cuando peleé con mi papá por estas cosas, aprendí a ser menos público en mi opinión, pero encontré compatriotas. Incluso mi tiempo en el fuego la guardia se pasó principalmente entrenando la raíz, con un clon de las sombras actualizado cada día o dos que se ocupaban de los deberes ceremoniales de los guardaespaldas. Ahora estamos listos. Eres un hombre muerto que respira. ¿Puedo tratar con mi padre después de tu funeral? Danzo y tus compatriotas en el pueblo están todos neutralizados. Asuma se encogió de hombros. Parecía que en realidad no le importaba. Danzo era demasiado estridente, demasiado obvio. Y siempre puedo encontrar nuevos compatriotas, los métodos de la raíz hacen maravillas. Eres un monstruo, Jounin Asuma. Soy un verdadero ninja, bastardo sin valor. El ninja aparentemente perezoso, relajado normalmente, comenzó a encogerse en las sombras. Tenía una imagen que mantener, crecer y torcerse en el liderazgo de la aldea. Tan pronto como Asuma estuvo a una distancia segura, Jiraiya supo que la montaña caería detonada remotamente de alguna manera, dejando a Asuma una opción lógica y segura para convertirse en un Hokage. No era el Jounin más fuerte de la aldea, ni mucho menos, pero la vieja mentira acerca de que el Hokage era el ninja más fuerte no era la verdad real. El Hokage era un ninja fuerte, pero en Iden Leaf había otras calificaciones no oficiales. Un Hokage siempre estaba conectado de alguna manera a un Hokage anterior. El primero era hermano del segundo. Ambos eran sensei para el tercero. El alumno del tercero se convirtió en el quinto, y el alumno de Jiraiya había sido el cuarto. Era como un extraño tipo de linaje dinástico, y no sería interrumpido por la muerte de Jiraiya. El hijo de un Hokage calificaría como parte de esta cuidadosa dinastía extendida. Si Jiraiya no hiciera nada, moriría. Si él hiciera algo, moriría. Pero, podría romper los sellos y derribar la montaña temprano. Jiraiya siempre había llorado y envidiado a su alumno, Namikaze Minato, por su sacrificio. Por salvar al pueblo de un monstruo. Me disculpo, Tsunade Hime, susurró Jiraiya. No puedo protegerte esta vez. Las últimas palabras de un gran pervertido, respondió la voz burlona de Asuma. Ahora solo muere.
Jiraiya se levantó, formó un brillante Rasengan en su mano, y empujó su mano en uno de los sellos. Los sellos explosivos de arriba hicieron su trabajo. Asuma apenas escuchó las explosiones antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Trató de alejarse, pero las rocas lo aplastaron mucho antes de que terminara el sello de primera mano. En la torre Hokage, Sarutobi estaba de pie en el momento en que sintió la explosión. Las caras normalmente iluminadas de la primera y segunda desaparecieron. La mitad de la imagen de Sarutobi se deslizó de la montaña, aplastando los negocios y las casas debajo. Aunque no lo descubriría hasta casi la puesta del sol al día siguiente, Sarutobi Hiruzen se había convertido, por tercera vez en su vida, en el presidente de Hokage en Eden Leaf. Todos sus alumnos estaban muertos. Todos sus hijos estaban muertos. No tendría tiempo para llorar. Una cuarta parte de su pueblo estaba en ruinas. XXXXXXXXXX. Naruto, el verdadero Naruto, salió de la caverna que había usado como base temporal. Mientras recogía sus pertenencias, sintió una brizna de un chakra particularmente memorable y vil. Madara. Uchiha Madara estaba cerca. Él había sido el que preparó a Sasori como cebo. Naruto selló sus pertenencias, sacó otro pergamino desellado y luego partió. Estaba listo para Madara. Capítulo 26. N/A. Siempre me he preguntado por qué un grupo de ninjas locos con clasificación S se unirían a una organización criminal. El último capítulo presenté mi hipótesis. No es canon a mi leal saber y entender. En cuanto al destino de Kakashi, es posible que esté muerto, o que Naruto le haya mentido a un ninja moribundo y odiado para sus propios fines. Recuerda que solo un ninja murió tratando de matar a Jiraiya, y muchos otros fueron asesinados por los 6 cuerpos de Pain. No se dirá más sobre él en esta historia. En cuanto a la corrupción inesperadamente horrible de Konoha en esta historia, especialmente el papel de Asuma, esto se ha anunciado en esta historia. Un Sandaime demasiado débil para luchar contra el consejo para permitir que el joven Naruto al menos asista a una escuela civil, definitivamente sería demasiado débil para controlar a su propio hijo. Danzo es un verdadero bastardo en el canon, y en esta historia acabo de cambiar a algunos de sus compatriotas. Canon Konoha sobrevivirá gracias a personas como el canon Naruto. Mi Konoha ha caído en la corrupción comiendo en sus raíces. No es que muchas cosas tengan que cambiar para que eso suceda, por cierto. XXXXXXXXXX. Puedes salir ahora, Madara. Sé que estás al acecho sobre. El Muppet con máscara naranja apareció entonces. Tu técnica de la pared de la tierra fue impresionante, y molesta. No pude ver lo que le hiciste a Sasori. Es bueno tratar contigo hoy antes de que seas demasiado poderoso. Tu cuerpo sobrevivirá incluso después de que tu cerebro esté muerto. Por unos días, al menos, hasta que pueda sacarte ese demonio. Naruto no dio una reacción visible a esta amenaza que suena temible. No, continuó con sus pensamientos serpenteantes ausentes. No estaba seguro de si serías tú, o el otro, Pain. Ambos tienen técnicas interesantes para viajar largas distancias en un breve lapso de tiempo. Pero me alegro de que fueras tú. ¿Cómo están tus pulmones? ¿Camino? Madara no dijo nada, pero se lanzó a la ofensiva. Sus pulmones, aparentemente, habían sido bastante molestos. Naruto esquivó la explosión de la llama negra y bailó fuera del camino, como si fuera uno de sus graciosos títeres. Un lindo saludo, pero tengo que pedir parlay. Mi maestro. ¿Qué tonta tontería es esta? Madara gruñó. Mi maestro hablaría contigo. Ahora. Sin un sello manual, Naruto desapareció, y luego Uchiha Itachi salió de la caverna que Naruto acababa de abandonar. Madara, ¿te ves? Sin cambios. ¿Qué, Itachi? Estaba seguro de que estabas muerto. Vi la cabeza de Kisame, pero pensé que la tuya estaba guardada para la experimentación. Itachi parecía aún más impasible de lo habitual. ¿Crees que Ninetale podría hacer las cosas que tiene fama de haber hecho? He tenido el Biju bajo mi control, no gracias a tu falta de instrucción, durante casi 6 años. Encontré a un huérfano desaliñado muriendo de hambre en un barrio pobre de la capital de Grass Country. ¿Recuerdas esa misión? Me retrasé mucho para que regresara, cierto. Fue entonces cuando encontré el 9 cola, y lo hice mío. Tú, nunca me lo dijiste. Traidor. Madara estaba gritando ahora, enojada sin medida. Maté a Kisame para dejar a Akatsuki sin parecer un traidor. El anillo no me hizo nada, por supuesto, mientras desenredaba y derrotaba sus protecciones secretas. Madara estaba tan enojada que no pudo formar una palabra por unos momentos.
Podría haber terminado esta farsa de los Akatsuki hace mucho tiempo. Solo necesitaba la 9 cola para que mis planes finales tuvieran éxito. Konoha podría haberse quemado hace 6 años. Itachi esbozó una pequeña sonrisa. Lo sé. Itachi, mi estudiante, hoy termino tu vida y reclamo los 9 colas. Puedes intentarlo. XXXXXXXXXX. Naruto se preparó para la fase 2 de la batalla. Madara ciertamente estaba desquiciada. Colocar un sintetizador de voz, como lo habían usado sus títeres de Taro, bajo la túnica de Itachi había llevado unos minutos, y valía más que un ejército de ninjas. Había valido la pena las horas extra para regresar a la prisión de Itachi y recogerlo, explotando focas y todo, en caso de que Madara lo estuviera acosando. Incluso había colocado globos oculares de vidrio en las cuencas de los ojos de Itachi. Todo parecía real. Excepto que Itachi no podía usar su Sharingan inexistente, y no podía atacar. Pero, Madara ni siquiera sabía en qué dirección estaba. Tan pocos ninjas utilizaron el engaño al máximo. Una pena. El cuerpo encubierto de Itachi no era una marioneta, solo un humano involuntario con su médula espinal suprimida. Naruto movió el cuerpo de Itachi, no Itachi. Esta es una técnica que Sasori habría descubierto en un segundo, pero era probable que Madara ni siquiera supiera que era posible. Fue un buen engaño. Itachi tejió y se balanceó, esquivando los ataques cada vez más enojados y frenéticos de Madara. Sabía que no debía participar en una guerra de Tsukuyomi con su ex protegido, ya que Itachi era quizás un poco más talentoso con esa técnica. La fase 2 comenzó, cuando pequeños frascos escondidos en la capa de Itachi tenían sus corchos tirados por cuerdas de chakra. Comenzaron a gotear. Los gases líquidos comenzaron a reaccionar al aire. El ambiente lleno de pequeñas concentraciones de un gas inodoro. Era un veneno, pero no del tipo que mató. Del tipo que cegó. Itachi condujo a Madara en una persecución, haciendo que Madara atravesara el penacho tras el penacho de la desagradable creación. Después de muchas horas de discutir sobre Madara, Naruto entendió que las depravaciones del hombre probablemente lo habían vuelto inmortal de alguna manera debido a su forma especial de ojos Sharingan. Ojos que Naruto ahora estaba tratando de destruir activamente. Este veneno no era el veneno del nervio óptico de acción lenta que Kabuto había diseñado hace tantos años, era un derivado, un químico mucho más cáustico. Naruto redujo la velocidad de los movimientos de Itachi, permitiendo que el cuerpo de Itachi sea herido por una bola de fuego masiva. Itachi gritó y cayó al suelo. Como se predijo, Madara tuvo que extender este acto, hacerlo simbólico. Se arrodilló al lado del cuerpo de Itachi, y luego comenzó a apretar sus manos alrededor del cuello de Itachi. No un ninja matando a un ninja. Una puñalada con un kunai en la garganta, un corte de una katana, algunos rápidos y eficientes. Este fue un mentor que se tomó el tiempo y el esfuerzo de matar personalmente, lentamente, lo único que amaba, en cualquier nivel. Era algo personal, un crimen de pasión y odio. Para hacer tal cosa, Madara no podía usar su jutsu de tiempo/espacio. Sus manos fantasmales no le harían nada a Itachi si tuviera su defensa definitiva activa. En su sublime ira, se había olvidado de que 9 colas estaba cerca. Había bajado sus defensas y había descubierto su cuello para que cualquiera lo atacara en sus momentos de distracción. Perfecto. XXXXXXXXXX. Madara miró a Itachi a los ojos mientras estrangulaba a su antiguo alumno. Así siempre a los traidores. Las luchas de Itachi se volvieron más vigorosas, pero ineficaces, mientras que sus ojos parecían agradecidos. ¿Qué está pasando? Trató de quitar una mano para interrogar a Itachi, luego sucedió. El cuerpo de Madara se aflojó. Intentó huir. Intentó saltar a unos pocos kilómetros de distancia, como normalmente podía hacerlo con facilidad. Pero, nada respondió. Incluso su chakra parecía ignorar lo que su mente estaba gritando. Era como si su cuerpo estuviera muerto, mientras solo su mente seguía funcionando. Intentó usar una técnica ocular, trató de usar a su espíritu guardián Susanoo para protegerlo de lo que estaba sucediendo, pero, en el intento, su ojo explotó hacia afuera. Los gritos de Madara se escucharon durante 1 kilómetro. Por solo un segundo. De alguna manera, los impulsos del cerebro habían abrumado una cadena de chakra, pero solo por 1 segundo. Gritos de dolor y angustia. Gritos genuinos de terror, frustración e impotencia. Como los gritos de un pueblo frente a un Kyuubi no Kitsune casi inmortal.
Un grito apropiado y bien merecido. Cuando Naruto envió un clon de marionetas, ya que Madara no era lo suficientemente estúpida como para dañar su otro ojo, a menos que fuera un intento de venganza por una traición, todavía tenía dudas sobre cómo hacer esto. Si Itachi había estado en lo cierto, entonces el tipo de eterno Mangekyo Sharingan Madara lo mantendría con vida incluso si experimentaba una lesión normalmente fatal, entonces era posible cojearlo permanentemente. ¿Eso evitaría que ocurriera la regeneración? ¿O debería Naruto intentar destruir el cuerpo de Madara? No. Una Madara discapacitada era casi tan buena como una Madara muerta. Después de todo, Madara había amenazado minutos antes con dejar a Naruto con el cerebro muerto para poder extraer el demonio de 9 colas a su antojo. Era un plan adecuado, incluso Madara aceptó sin darse cuenta. Herido, atrapado, incapaz de moverse, una opción más segura, por ahora, que matar a Madara directamente. Naruto no quería tener que seguirle la pista y usar trucos para conseguir que el ninja ridículamente fuerte se volviera vulnerable. El clon títere se inclinó y seleccionó una roca. Algunas explosiones de chakra elemental de aire tenían la piedra bastante afilada. El arma que incapacita a Madara no sería un arma de chakra. Era más probable que su cuerpo lo detectara como un ataque. No, este cuchillo de roca tendría los honores. El clon títere usó su mano libre para sacar la máscara naranja del pequeño ninja. Ni siquiera le importaba ver cómo se veía Madara. Solo quería un tiro claro en el cuello del hombre. Las cuerdas de chakra que se exprimían de la médula espinal de Madara estaban a punto de recibir ayuda física, el efecto se hizo principalmente permanente. El clon de la marioneta bajó el cuchillo de piedra entre la primera y la segunda vértebra cervical de Madara, ligeramente fuera del centro. Soltó el agarre que sus cuerdas de chakra tenían en la columna vertebral de Madara, y el cuchillo estaba realizando la misma tarea. El corazón de Madara continuó latiendo, sus pulmones se inflaron. Su cuerpo estaba vivo. Su mente estaba viva. Pero la capacidad de su cuerpo para seguir las órdenes de Madara, eso parecía haber desaparecido por el momento. Se destruyó suficiente columna vertebral para mantenerlo atrapado en su mente, pero no demasiado para permitirle morir. El clon de la marioneta empujó suavemente a Madara hacia adelante, sobre su estómago, para no interferir con el cuchillo de piedra, que todavía estaba incrustado en el hueso espinal y cortando una buena parte de los transmisores nerviosos del ninja. Con un cuchillo bloqueando cosas, la regeneración de los nervios no podría tener lugar. La electricidad no pasaba bien a través de la roca, y los nervios no eran lo suficientemente fuertes como para excavar en ella. El clon títere vigilaba a Itachi, aún inmovilizado, y a Madara incapacitada. Pasó una hora, luego apareció el propio Naruto, razonablemente seguro de que Madara no estaba jugando al azar y huella. Con el tipo de dolor que sentía por un globo ocular reventado, su cuerpo temblaría o al menos estaría gritando, si pudiera. Naruto había usado el tiempo para buscar algo de superpegamento del pueblo más cercano. Usó las cosas desagradables para sellar la pequeña abertura entre la piedra y la piel. Luego arrancó las tiras de cuero de la extraña máscara naranja de Madara y las usó para ayudar a estabilizar el cuchillo de piedra en la columna vertebral de Madara. Naruto había temido a este ninja por años. Fue solo un engaño vicioso lo que permitió a Naruto ganar esta vez. No estaba dispuesto a dejar que un estúpido accidente lo liberara para comenzar a regenerarse de alguna manera. Ese cuchillo de piedra no estaba saliendo. Un cordón de 6 Kage Bunshins levantó a Madara del suelo y la puso sobre sus hombros. 6 deben garantizar un movimiento suave, para no empujar demasiado el cuchillo. Naruto luego regresó a Itachi a un pergamino sellante. Trataría con el ninja una vez talentoso más tarde, ahora que finalmente había cumplido un propósito útil. La procesión comenzó. Naruto regresaría cerca de la finca Namikaze en River Country con su previo. Encontraría un lugar apropiado para mantener a Madara segura. Quería cantar y celebrar, en este golpe de suerte, en esta victoria. Pero él lo sabía mejor. Todavía había dolor. XXXXXXXXXX. Naruto estaba en Rain Country tratando de averiguar dónde se encontraba la base principal de Pain. Desde que había asegurado a Madara en una de sus bases de River Country, había estado buscando Pain. En la siempre sombría lluvia, Naruto no había progresado. Había examinado los pueblos y ciudades rápidamente, ya suponiendo que era demasiado obvio.
Luego comenzó a tratar de encontrar cavernas útiles, incluso aquellas enmascaradas con genjutsu, en las colinas circundantes. Había muchas cavernas de este tipo, algunas con botines interesantes, que Naruto con mucho gusto metió en rollos de almacenamiento, pero no había dolor. Subió la colina y usó la técnica que había desarrollado para lidiar con las bases ocultas de Orochimaru. Las ondas sonoras que viajan a través del suelo y suben la colina delante de él colapsarían cualquier agujero que encontraran. Agujeros, como cuevas bien escondidas. Por lo tanto, unas horas más tarde, un dolor bastante iracundo, su cuerpo principal cubierto de polvo húmedo y fragmentos de roca, y una mujer con una extraña especie de flor en el pelo, Conan, si se creía en Itachi, finalmente se encontraron con Uzumaki Naruto. El anfitrión de las 9 colas. El dolor no atacó de inmediato. Naruto preparó su técnica de Flowing Red Beat. Conan miró al joven ninja con una gran cantidad de curiosidad. Esperaba que estuvieras muerto, pequeño ninja, dijo. ¿Por qué? Nuestro verdadero líder se volvió loco y te ha estado acosando durante semanas, casi un mes. Debe ser una especie de genio para haberlo evitado durante tanto tiempo. Naruto, el verdadero, se echó a reír. Realizó un Kage Bunshin sin sello y se preparó para reemplazarse con un clon de las sombras. Pain habló antes de que Naruto se fuera. ¿Te encontró, no? Naruto hizo una pausa en sus preparativos. Afirmó ser verdaderamente inmortal. No la falsa inmortalidad ofrecida por una religión, o por el rescate de partes del cuerpo o el robo del cuerpo. ¿Mintió? No tengo idea, dijo Naruto. Estaba a punto de partir y dejar que la batalla ocurriera, cuando sintió algo muy extraño. Sintió que el chakra se enviaba en ráfagas, y regresaba de la misma manera. Luego vio a Pain realizar una invocación, y aparecieron 5 cuerpos más, cuerpos ninja. Ahora, para las habilidades sensibles de detección de chakra de Naruto, perfeccionado a través de su dominio de las cuerdas y cables de chakra, el aire estaba positivamente lleno de pequeñas explosiones de chakra, una cantidad casi continua, llenando el aire. Ahora que lo sabía, parecía muy extraño. Nunca antes había estado tan cerca de Pain, definitivamente no en el Waterfall debacle. Madara se había puesto a perseguir a Naruto antes de que Pain se acercara a 1 kilómetro del Jinchuriki. ¿Qué era esto? Este aire lleno de pequeños paquetes de chakra, se sintió como un joven titiritero de Suna casi tartamudeando con sus dedos mientras intentaba dominar, y no podía, manejar un títere. Una marioneta. Dolor y sus cuerpos. Las señales de ida y vuelta, desde la base de origen, controlan estos cuerpos. Sí, eso fue un descubrimiento. Naruto tenía lista la muerte roja que fluye. Estaba listo para reemplazarse con un clon de sombra, pero en cambio se quedó. Esto era demasiado interesante ahora para irse. El dolor fue interesante. Conan reinició la conversación estancada. Personalmente busqué durante mucho tiempo un método para lidiar con el pequeño hombre loco. ¿Cómo lo hiciste? Una pregunta tan simple, pero... Naruto se sintió mucho más tranquilo de repente. Estas personas divinas habían olvidado cosas simples. Un poderoso cuerpo ninja seguía siendo un cuerpo, todavía necesitaba aire y señales del cerebro. Pasaron demasiado tiempo pensando en grande y abrumador. Nadie era mejor en grande y abrumador de lo que Madara tenía fama de ser. De ahí la ansiedad de este kunoichi. No, los primeros experimentos de Naruto y se centran en lo pequeño, en las micropuppets, en los detalles que importan, todo eso todavía le sirvió. Naruto se dio cuenta de que Pain y Conan eran poderosos, pero eran diferentes tipos de ninja. No pensaban de la misma manera que él. Y podría ganar hoy por eso. Dolor, el titiritero estaba muerto sin chakra, sin su señal inundando el área. Había una manera de cortar sus hilos. Desafortunadamente, usar un sello de anulación de chakra de área amplia significaría que Naruto no podría usar una marioneta o incluso un Kage Bunshin cerca de estos cuerpos de dolor y Conan haría la defensa más fácil, pero la ofensiva es casi imposible. La oportunidad todavía valió la pena. Naruto usó una docena de cuerdas de chakra para comenzar a grabar las focas en la corteza de 3 cercanas. Cuando lo activara, estaría sin sus mejores armas, su Flowing Red Death sería imposible de realizar, pero sus oponentes serían al menos igual de discapacitados. Conan podría ser envenenado con tantos venenos como Naruto llevaba consigo, y su tiempo en Grass Country le dejó un ávido envenenador, y los cuerpos de Pain, sin instrucciones de la base de operaciones, caerían al suelo, tan inútiles como peces muertos. Naruto se relajó un poco, y respondió la pregunta de Conan, llenando el silencio embarazado.
Incluso los insectos locales se habían quedado callados ante tanto chakra utilizado en la invocación. Para ser honesto, lo apuñalé con un cuchillo, en el cuello. No maté, sino que lo desactivé. No tengo idea de si es tan inmortal como afirmas, ya que ahora está derrotado y prisionero incapaz de moverse o hablar. El dolor, o uno de sus cuerpos, el que había convocado a los demás, frunció el ceño. Es impermeable al ataque físico. Sé honesto. Lo estoy. Le ofrecí a Madara algo de gran valor. Cuando él envolvió sus manos alrededor de él, olvidándose de mí, golpeé. Conan asintió con la cabeza. Sí, puede ser totalmente impermeable o sólido como un ninja normal, no una mezcla para los dos al mismo tiempo. Para tocar algo con las manos, tendría que dejarse vulnerable. Una solución simple y elegante. ¿Qué era esto? ¿Objeto de valor? Naruto no entendía por qué estos 7 ninjas no estaban atacando. ¿Por qué se estancaban? Refuerzos, había algunos Akatsuki aún vivos. Pero Kakuzu no estaba al nivel de Pain, y Zetsu era una creación repugnante. Un engaño. Un engaño que compró con todo su ser. El aparente líder de los cuerpos de Pain frunció el ceño. Madara era un ser antiguo con un poderoso doujutsu. Habría visto cualquier engaño. Los preparativos de Naruto del anulador de chakra estaban listos. Había contado mentalmente sus venenos. Necesitaba cronometrar esto justo antes de que ocurriera cualquier complot en el que estuvieran trabajando. No, Pain. Le creo. Eso detuvo a Naruto por un momento. ¿Por qué Conan decía eso? Naruto había dicho la mitad o la cuarta parte de la verdad. Tu y Madara sobrevaloraron su experiencia y su Sharingan. Él era poderoso en su mejor momento, pero era cada vez más inestable mentalmente. Si este joven ninja hizo algo que resonó en sintonía con la locura de Madara, podría haber funcionado. Quizás, dijo el cuerpo principal de Pain. Chico, ofreceré esto. Neutralidad entre nosotros. ¿Qué? Ofrezco neutralidad. No te perseguiré. Tampoco los Akatsuki, por más tiempo. Has tratado con Madara, así que ya no necesitamos molestarnos con su ridículo plan para capturar el Biju. El único problema que veo es que Sasori sigue muy interesado en ti por sus propias razones. Sasori ya no es un problema. Me ocupé de él. ¿Ahora me dices por qué declararías neutralidad? Conan parecía sorprendido. Para ella, una cosa era engañar a un Madara trastornado, pero tratar con Sasori, un bastardo sospechoso en sus mejores días, era otra cosa. Conan aparentemente subestimó a Madara como un ninja. Pain no se sorprendió ante la declaración de Naruto. En su lugar, respondió con un tono tranquilo y nivelado. Nos ha costado demasiado de nuestra capacidad para mantener esta guerra. No sé con cuántos Akatsuki realmente ha lidiado, pero sé que estamos muy por debajo de la mitad de nuestra membresía de alto nivel necesaria. Nuestro impulso para hacer cumplir la paz en todo el mundo, se había distraído con esta búsqueda del Biju. Debido a Madara. No tengo problemas para terminar la búsqueda secundaria, para cumplir con nuestro objetivo principal. ¿Matarías por la paz? Preguntó Naruto. El único camino hacia la paz es a través del dolor abrasador, afirmó el cuerpo principal de Pain. Si crees eso, entonces observa. En los próximos años, probaré un método diferente. Parecía que Conan quería discutir sobre una declaración tan audaz, pero el cuerpo principal de Pain ladeó la cabeza y dijo, es posible que puedas hacer exactamente eso. Déjame hacer una promesa, entonces, dijo Naruto, improvisando. Si alguna vez te vuelvo a ver a ti o a Conan, asumiré que has traicionado nuestra neutralidad. Conozco tus secretos, dolor. Los descubrí después de que convocaste a tus otros cuerpos. Con esa declaración, Naruto encendió el sello neutralizador de chakra. Naruto solo se daría cuenta más tarde de que los pergaminos de almacenamiento que contenían su comida y su tienda habían sido destruidos por el sello neutralizador. Después de eso, fueron un poco mejor que papel de fantasía que alguien ya había garabateado. Los cuerpos de Pain cayeron al suelo como títeres con hilos cortados, que era exactamente lo que eran. Desafortunadamente, las piernas falsas de Naruto también estaban unidas a él con cuerdas de chakra, y su pierna se cayó debajo de él. Su entrenamiento físico le dio el equilibrio suficiente para que no se cayera, pero fue incómodo por un breve momento. Naruto se volvió hacia un Conan doblemente sorprendido. No sabía que un lisiado podía ser un ninja, ¿eh? Bueno, algunos de nosotros podemos. Incluso si nos falta una pierna, puedo llevarlos a todos ustedes. Ahora, díganle a su líder cuando logren resucitarlo, guarden a Kakuzu y Zetsu con correas cortas.
Sé cómo destruirlos a ambos, dijo, faroleando, y también tengo más de una buena idea de cómo tratar con ustedes. Lo intentaré, dijo Conan, sus ojos girando entre la pierna falsa de Naruto y los 6 cuerpos inmóviles de Pain. Zetsu es difícil, sin embargo, cuando se vuelve obsesivo. Si Pain tiene alguna idea sobre mi demostración de poder hoy, recuérdale. Una vez pensé usar un veneno para el nervio óptico en él. Funcionó en Uchiha Sasuke, por lo que entiendo, y otra variante le hizo algunas cosas interesantes a Uchiha Madara. Pero, para él, no habría funcionado, ¿verdad? Destruir los ojos de estos cuerpos habría sido, en el mejor de los casos, una victoria temporal. No, entiendo cómo tratar con él. Y puedo y lo haré otra vez, si lo veo de nuevo. Naruto giró la suya, vio una probable rama de árbol, saltó 3 veces y se arrancó una muleta temporal. Se giró y comenzó a cojear cuesta abajo. No estaba seguro de cuán lejos se extendía la anulación, pero prepararía una nueva pierna temporal tan pronto como pudiera. Había dejado atrás el viejo porque era demasiado difícil equilibrarse en una pierna y agacharse para levantarla. Tampoco planeaba mostrarle a Conan más de su vergüenza, de su debilidad. ¿Cómo? Conan gritó. Necesitaba saber cómo arreglar esto, cómo reparar los cuerpos de su mejor amiga. Obviamente aún no había descubierto que necesitaba alejar los cuerpos de una matriz de sellado que no podía ver, o esperar a que el sello agotara su poder. Nunca joda con un maestro de sellado en el suelo que haya tenido tiempo de preparar. No sabía si el viento llevaría sus palabras. No le importaba. Ella no lo entendería. Así las cosas, Naruto no estaba seguro de entender por qué hizo todo eso. Cuando se fue, se hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dejarlos solos? ¿Por qué aceptar esta neutralidad? Sabía que probablemente lo traicionarían en el futuro, pero estaba sinceramente interesado en ver si los métodos de Pain funcionarían en lo más mínimo. Paz a través de la guerra, un fracaso cada vez que se había intentado. La quema de un bosque podría proporcionar un nuevo crecimiento vibrante unos años después de la devastación, pero las personas eran diferentes de los árboles y las plantas. La gente recordaba, guardaban rencores. De todas las personas, Naruto entendió esto. El rencor contra el zorro le había llevado a una infancia horrible. Su pasado había dejado a Naruto pensando en la paz durante mucho tiempo, y había desarrollado un plan. Algo que hacer ahora que la leyenda de Taro se había desvanecido. Ahora que Naruto ya no necesitaba demostrar su fuerza como ninja. Naruto, un lisiado con una pierna perdida, era tan fuerte como ellos. Ninjutsu por ninjutsu, él perdería. En taijutsu, perdería ante un maestro, pero en una pelea sin restricciones, Naruto podría encontrar una manera de triunfar. Quería ver si su idea funcionaría, si funcionaría mejor que la de Pain. Todo fue curiosidad. Los poderosos ninjas tenían muy poco para entretenerlos una vez que llegaban a la cima. Algo interesante, algo curioso no debe ser sacrificado hasta que aburra la mente. Por eso Naruto no había matado de inmediato a Sasori hace 3 semanas. Había querido agotar todo el conocimiento, toda la promesa que Sasori tenía, toda la diversión. Cuando la lluvia cesó, y permanecería detenida durante casi un mes, Naruto se dio cuenta, para su creciente horror, de que estaba tan loco como estos otros bastardos con clasificaciones. Encontró que su chakra volvía a funcionar, colocó un Kage Bunshin en la forma de su prótesis y reanudó una caminata más elegante por la colina. Su mente volvió a la idea de la locura, jugando con la gente, matándolos de maneras que lo divirtieron. Había dejado a Pain con vida, de modo que había la promesa de algo interesante, algo desafiante en el futuro. El consejo de Grass Jounin había tenido razón al expulsarlo, como Taro del río, todos esos años. Naruto se estremeció, no por el aire frío, y regresó a River Country. Intentaría no pensar en esto otra vez. XXXXXXXXXX. Más rápido, mi precioso nieto. La luz del día es inútil. Deja de intentar jugar al viejo y ninja maestro. Te conozco mejor que eso. El viejo golpeó la parte superior de la cabeza de su nieto con su pipa de tallo largo. Después de todo, el joven nieto tenía a su abuelo encaramado sobre su espalda, y estaba corriendo a toda velocidad por el lado occidental de Fire Country. Fue sorprendentemente cómodo, para el abuelo, y excelente entrenamiento para un joven ninja. ¿Por qué vamos a River Country otra vez? Fui perfectamente feliz en Wave Country, ¿sabes? He escuchado los rumores más interesantes, dijo el abuelo. Creo que me gustaste más cuando estabas tenso todo el tiempo, abuelo. Basta de hablar, corre más rápido, pequeño ninja.
El diálogo terminó. Los únicos ruidos al ponerse el sol fueron una fuerte inhalación de aire y el golpeteo rítmico de los pies sandalizados en las ahora gruesas hierbas de la frontera entre River y Fire Country. El sol se puso mucho antes de que el joven ninja, con el peso de 2 personas, más las pertenencias, llegara a las paredes masivas y casi ondulantes de la capital de River Country, la ciudad viviente. Los guardianes ninja tomaron el nombre del abuelo y el nieto, confirmaron que se les permitía entrar a la ciudad después del amanecer del día siguiente, no quedaban visitantes durante la noche, y luego pidieron una habitación de hotel para pasar la noche. El viejo, después de todo, era un poco famoso en todas las naciones elementales. El anciano y su nieto encontraron su hotel, ubicado fuera de las murallas de la ciudad en el extremo este. Dormieron fácilmente y volvieron a las puertas a las 8, a la luz del día, cuando los guardias realmente permitieron que las personas ingresaran a Delivery City, en lugar de solo permitirles acceder a los hoteles. Las preguntas fueron un poco más profundas. Ambos están listados como ninja en nuestros rollos, ¿es correcto? El viejo asintió. ¿Cuál es tu negocio con Delivery City? El interrogador parecía ser joven, 16 en el mejor de los casos, varios años más joven que el nieto del anciano. Deseo que mi nieto continúe su entrenamiento ninja en el River Center. ¿En qué país residen actualmente ambos? Wave Country, dijo el nieto. El guardia solo asintió. No necesitaba mencionar que solo los países que habían aceptado la protección de River Country podían enviar ninjas para capacitación en el River Center. Estos ninjas obviamente lo sabían. Aquí están sus pases, dijo el guardia, entregando pequeños discos de metal. La ciudad viviente es un poco diferente para navegar. Este mapa debería ayudar. El River Center está en el extremo norte. A muchas personas también les gusta visitar el jardín de Daimyo. El abuelo sonrió e interrumpió. Sí, entiendo que el Daimyo a menudo se encuentra en su jardín, en lugar de en un tribunal formal. Honrado señor, no hay tribunal. La residencia privada del Daimyo está directamente debajo del jardín, ya que la mayoría de las residencias se construyen bajo tierra. El nieto pareció sorprendido por eso. Parecía extraño para él. Pero él tenía su propia agenda. Había escuchado sobre tu distrito comercial. Sí, está aquí, dijo el guardia, señalando una sección del mapa llamada The Grand Concourse. Esta es la única parte de la ciudad donde se permiten edificios comerciales por encima del suelo. Sin embargo, hay muchas otras áreas comerciales en los vestíbulos subterráneos. ¿Por qué construir bajo tierra? Preguntó el nieto. Creo que lo entenderás después de entrar a la ciudad. Con eso, el guardia le ofreció a ambos ninja la mejor suerte. El abuelo, con su audición excepcional no disminuida, escuchó un comentario cuando se fue. Llame a la oficina del Daimyo. Pase los nombres de estos invitados. XXXXXXXXXX. No había sido fácil llegar al centro del río. Primero, la vista distraía. Todo dentro de Delivery City era verde. En lugar de edificios en todas partes divididos solo por carreteras, Delivery Village parecía un campo de vegetales de crecimiento masivo salpicado de edificios, carreteras, ríos y personas. ¿Sabías que era así, abuelo? No, Konohamaru. No tenía idea. Segundo, la ciudad no estaba distribuida en una cuadrícula. De hecho, las carreteras parecían correr de manera muy irregular. Algunos siguieron los ríos que corrían por la ciudad. Otros eran óvalos o círculos alrededor de áreas especiales del parque o arboledas de árboles frutales. Tercero, el gran concurso, que estaba justo en el medio del camino que Konohamaru había trazado, era muy tentador. Los olores de los puestos de comida eran deliciosos. Las tiendas almacenaban productos inusuales que no se encontraban en Wave Country. Un librero tenía un inventario completo de las obras de Jiraiya, en sus ediciones conmemorativas. A las 10 en punto, el nieto y el abuelo llegaron al River Center. Era la estructura sobre el suelo más grande de Delivery City. Un kunoichi levantó la vista y sonrió cuando el nieto entró en un área de recepción pequeña pero bien ventilada. La mayoría de los estudiantes aquí se mudaron con un propósito, incluso los más jóvenes. Para un lugar tan serio, no parecía triste. Había demasiadas flores creciendo en las paredes. Ah, sí, Sarutobi Konohamaru, la oficina del Daimyo nos informó de su intención de registrarse con nosotros. Por favor venga conmigo. Amable señor, dijo la mujer, mirando al ex líder de la aldea oculta de la hoja, me dijeron que el maestro de escuela deseaba reunirse y hablar con usted. ¿Quién es el maestro de escuela?
Preguntó Sarutobi Hiruzen. Dirige el centro del río y es el general al mando del ejército del río. ¿Dos tareas vitales para un hombre? Sí, dijo una voz alta, cuando un hombre alto y poderoso entró en la habitación. El abuelo reconoció que probablemente era el maestro de escuela. Son la misma tarea. Un general debe construir un ejército excepcional antes de que pueda confiar en que comande uno. Ese es mi Nindo. Sarutobi sonrió. Estaría encantado de hablar contigo. Llámame Namikaze-san. ¿El tercer Namikaze? Digamos que es un nombre en honor a mi pasado. Camina conmigo. El hombre alto y poderoso salió rápidamente del área de recepción en el piso más bajo del centro del río y comenzó a caminar por la pendiente gradual que conduce al tercer y más alto piso. ¿Acaso estás relacionado con el Namikaze que se estableció en Eden Leaf hace tantos años? Es posible, dijo el maestro de escuela, pero poco probable. Llevo el nombre de mi hermano en armas, el Daimyo. ¿Namikaze Naruto? Sí. Para un viejo ninja, el conocido como el ninja más desafortunado de la historia, sigues siendo ingenioso. Me gustaría mucho hablar con él. Y le gustaría hablar con usted. Escuchará peticiones formales en el jardín Daimyo, donde se sienta como juez de último recurso, durante la próxima hora. ¿Le gustaría hablar conmigo hasta entonces? Tengo muchas preguntas, tal vez puedas responder. Sarutobi sonrió. Por supuesto. ¿Qué quieres saber? XXXXXXXXXX. ¿Y qué pasará con mi nieto? La conversación de largo alcance entre el maestro de escuela, una vez conocido como el número 3, y Sarutobi Hiruzen estaba terminando. La pareja acababa de entrar en el rango visual del jardín de Daimyo. No he visto los resultados de sus pruebas, pero espero que lo hayas entrenado bien en las artes ninjas. Sospecho que le daremos un año de clase, principalmente para aprender las materias no militares que enseñamos. Junto con continuar su educación física y tonificación. Luego, una gira de 5 años como genin, que se divide en 6 meses con equipos dirigidos por Jounin o tutorías individuales. Todos experimentan el deber de la policía en uno de los protectorados de River País. Todos también cumplen 1 o 2 períodos en la patrulla fronteriza. El resto del tiempo lo pasan examinando posibles huellas. ¿Más tiempo con la policía o servicio con el cuerpo diplomático como novato? Entonces, ¿cuándo comenzaría a asumir misiones? El maestro de escuela pareció confundido por un momento. Ah, veo lo que estás preguntando. ¿Cuándo serviría a un cliente? Sí, precisamente. El maestro de escuela sacudió la cabeza. Nunca. La frente de Sarutobi se arrugó. Piensa en nuestro ninja más como Tuambu, nuestro ninja todos sirven al Daimyo. Hemos abolido las misiones mercenarias, no ayudamos a los criminales que podrían contratar un asesinato, y cualquier residente puede ir a una estación de policía y solicitar asistencia ninja sin pagar. Una tarifa adicional, más allá de los impuestos pagados para apoyar a la policía. Cuidamos a los yakuza y otros delincuentes tan pronto como nos enteramos. Todo esto hace que países como la Tierra y el Rayo estén más que enojados con nosotros. Eso tenía poco sentido para el ex Hokage. ¿Financian todo esto solo con impuestos? ¿Es suficiente para mantener a su ejército alimentado y pagado? Correcto. En Earth Country, por ejemplo, la gente paga impuestos para financiar un ejército y una fuerza policial y un centro de inteligencia y contraespionaje y un equipo de diplomáticos y pagar hospitales y médicos, aquí, en River y en nuestros protectorados. Algunos de los fondos de dinero de impuestos ninja, que hacen todas estas cosas. Pero, ¿cómo puede un pequeño equipo de ninjas defenderse de un gran ejército de samuráis? A través del entrenamiento apropiado, por supuesto. Cuando los genin se gradúan en Chuunin, regresan al River Center por un año adicional. Lo llamamos War College. Aquellos que entran en operaciones de combate como su especialidad aprenden cómo lidiar con grandes ejércitos de samurái y ninja. Cómo planificar y ejecutar emboscadas. Cómo tender el cerco y tener éxito o, mejor aún, cómo evitar el asedio en primer lugar usando el sigilo. Otros Chuunin se especializan en diplomacia y política, todos nuestros diplomáticos son ninjas activos. O vigilancia y justicia, todos los jueces en todo el protectorado son ninjas activos, medicina o educación o una de otra docena de campos. También se espera que su nieto, cuando se convierta en un Chuunin, dedique al menos un año a enseñar en el River Center, incluso si él no elige especializarse en educación. Sarutobi solo asintió. Se habían detenido al borde del jardín de Daimyo.
Era el espacio abierto más grande que Sarutobi había visto dentro de los muros de un pueblo, de cualquier pueblo o ciudad que había visitado. Pero notó algo extraño. Esos árboles se mueven. El maestro de escuela solo se rió. Sí, lo hacen. Si preguntas amablemente, el daimyo podría contarte sobre sus Dancing Trees. Los ojos de Sarutobi estaban clavados en, sí, los árboles danzantes. 100 o más de ellos tejieron y se balancearon y bailaron en las partes exteriores del jardín de daimyo. Ahora Sarutobi entendía por qué el guardia de la puerta había explicado cómo llegar aquí. Fue una maravilla. ¿Tecnología tal vez? Esa era más el área de interés de Konohamaru. O tal vez fue la habilidad de Naruto como titiritero. Debe recordar preguntar. La gran reunión alrededor del pabellón central comenzó a romperse. Esta sesión de la corte parecía haber terminado. Sarutobi comenzó a caminar hacia el jardín, pero el maestro de escuela lo detuvo. Solo espera. Él sabe que estás aquí, vendrá a buscarnos. Nadie pone un pie en el jardín de daimyo sin su bendición. Incluso los peticionarios fueron escoltados personalmente hasta el pabellón por el daimyo. ¿Qué les pasa a los que lo intentan? Digamos que esos árboles pueden hacer más que bailar. Ni siquiera puedes acercarte a tu hermano en armas. Puedo, pero no con un invitado. Es una medida de seguridad. Alguien podría intentar obligarme a otorgarles acceso al daimyo para un intento de asesinato. Tales cosas han sucedido en otros países. Obviamente eres un ninja poderoso, incluso si nunca antes había oído hablar de ti. El maestro de escuela se echó a reír. Hasta ahora, ningún ninja entrenado en River ha aparecido por su nombre en uno de esos ridículos libros de bingo. Algunos han sido fotografiados y etiquetados con apodos, pero estamos entrenados con discreción. Entonces, ¿cómo puede ser coaccionado? Regla número 27. Siempre posea una comprensión precisa de sus fortalezas y debilidades. El exceso de confianza mata más a menudo que la mala suerte. Sé que hay al menos una persona más fuerte que yo. Sarutobi lo desconcertó, antes de recordar un equipo Genin de Grass, el equipo en el que estaba involucrado Naruto. Desde los confusos alcances de su memoria, lo armó todo. ¿Tu sensei? ¿Tu daimyo? Precisamente. Menos de 5 personas vivas saben que él es el ninja más consumado. Permanece en plena forma con sus títeres y puede hacer cosas por sí mismo que podría no ser capaz de lograr con un pequeño ejército. Sarutobi estaba confundido. ¿Cómo? ¿Cómo permaneció tan desconocido? Era su voluntad, nunca había estado presumiendo de jactancia o jactancia. Sus habilidades son propias, y siempre había operado en la oscuridad. De hecho, esto solo fue posible dada su forma única de educación autodidacta. Su nombre, gracias a su amabilidad, no aparece en ningún registro de la academia, ni bajo su nombre original ni el nombre que merece y ahora se llama. Sarutobi entendió la ventaja y se sintió un poco pálido por su papel para hacer esto posible. Nuestro daimyo civil, no entrenado militarmente, parece un blanco fácil para aquellos que podrían oponerse a nosotros. ¿Qué puede hacer un civil contra un asesino ninja entrenado? Los asesinos enemigos llegan al jardín de vez en cuando, de esos pueblos ocultos aún mercenarios, pero ninguno regresa. Sarutobi reprimió todos sus pesares por lo que había sucedido, y por lo que había hecho. La hoja oculta se había ido como una idea y como un poder militar. Sus errores habían ayudado a hacer eso posible. ¿Cómo se convertirá mi nieto en un Jounin aquí? Preguntó Sarutobi. Un nuevo tema era más seguro que el silencio. Perseverancia, como en cualquier otro lugar, dijo el maestro de escuela. Los Jounin son promovidos en función del nivel de habilidad del ninja y la necesidad de un ninja mayor adicional en el campo elegido. Las operaciones de combate, la columna vertebral de nuestra red de defensa militar, promueven mucho. El cuerpo médico promueve bastantes. El cuerpo de investigación promueve relativamente pocos. Alguien que se dedica a la investigación o la educación seguirá siendo un Chunin durante mucho tiempo, pero tienen vidas relativamente más seguras. Todo se equilibra de una manera retorcida. Bueno, Konohamaru seguramente estará interesado en el combate. Tal vez. Mi hijo mayor jura que será un gran usuario de vapor, como yo, pero sospecho que el demonio de lengua plateada terminará en el cuerpo diplomático. Su nieto podría cambiar de opinión después de pasar tiempo en diferentes publicaciones. Sí. Ahora, todo esto suena bien, para un escenario de tiempo de paz. ¿Qué sucede durante la guerra? Todas las especialidades son importantes. Pero tenemos planes, en tiempos de guerra, de hacer algunos ajustes.
Los diplomáticos en servicio activo, por ejemplo, serán retirados del mercado y se les dará un mes o dos para volver a la condición física máxima. Sus billeteras serán llenas por los heridos y los jubilados, o quedarán sin cubrir por un tiempo. Los ninjas durante los períodos difíciles pueden estirarse y conformarse con Shadow Clones para los asistentes. El mismo período de reentrenamiento y reasignación se aplica a los maestros y varias otras especialidades. Investigadores, en su mayor parte, quedar solo, incluso durante la guerra. Todos nuestros ninjas en servicio activo deben mantenerse en buenas condiciones, pero una buena condición no es lo mismo que una guerra en tiempos de guerra. Esperemos que nuestra primera guerra no llegue en algún momento. Esperaré por eso también. Era una esperanza ingenua, por supuesto. Los ninjas fueron diseñados para la guerra, la intriga, el conflicto. Ahora, ¿cómo se asegura un equilibrio de habilidades? El taijutsu de Konohamaru es bastante bueno, y admito haberle enseñado más ninjutsu de lo que probablemente debería haberlo hecho. Rompió su corazón, después de todo, había sido un genin por solo 7 años. Meses cuando disolví la fuerza ninja de Iden Leaf. Supongo que lo consentí demasiado. Supongo que también tiene acceso al contrato de invocación de monos, pero nunca ha aceptado el Bojutsu. Esa y muchas de sus otras habilidades no he podido afilar. El maestro de escuela asintió a través de la pregunta. Como mi sensei me enseñó, intentamos enseñar a los que siguen nuestros pasos con los mismos métodos. Cada ninja está expuesto a una amplia variedad de estilos y técnicas. Una vez que algo se pega, las personas involucradas en la enseñanza de ese ninja lo ayudan. Para perfeccionar el estilo. Me enseñó un titiritero, que dominaba una amplia gama de habilidades para practicar su arte, y me ayudó a desarrollar el jutsu que probablemente nunca usaría. Nuestro Jounin adquirió experiencia en el desarrollo de técnicas como una necesidad. Tenemos una biblioteca técnica completa, de las cosas que hemos desarrollado y las que hemos robado de otros, pero la mayoría de los ninjas terminarán descartando las técnicas listas para usar en unos pocos años. Tendrán que hacer las suyas. Muy sensato, dijo Sarutobi. Los ninjas son mucho más formidables cuando el enemigo no puede predecir qué podrían hacer. Me alegra que lo apruebe, dijo una voz desconocida. Sarutobi giró la cabeza y miró hacia la voz, y vio a un hombre no muy alto, con cabello rubio salvaje, vestido con túnicas ceremoniales de color verde y bronce. Era Naruto, el daimyo. Teniendo en cuenta que dijiste, cuando se te pidió que sirvieras como Hokage por 4ª vez, no pelearé más para siempre, no esperaba escuchar este tipo de admiración por el entrenamiento militar, viejo. Naruto. Sí, es cierto. Gané algo de dinero y compré algunas tierras. Luego, un tonto decidió que poseía suficientes tierras para ser un señor menor, y cuando murió el último Lord del Río, fui elegido para tener el título. Diría que ahora eras más que solo el señor del río, Naruto. Sarutobi finalmente entendió lo que Naruto había estado haciendo después de que Wave Country se convirtiera en un protectorado de River. Esa fue la primera vez que escuchó el nombre de Naruto en mucho tiempo. River County mantuvo sus secretos, incluso el nombre de su señor, sanos y salvos. Gracias, número 3, dijo Naruto al maestro de escuela. ¿Te gustaría unirte a mi conversación con el viejo? No, ya he pasado 1 hora con él. Creo que iré a hablar con nuestro nuevo voluntario, el joven Sarutobi. No habría tenido este tipo de tiempo si hubieras aparecido mañana. Iré a Wave Country en realidad, a inspeccionar algunos nuevos voluntarios para River Center. Gracias, Namikaze-san, dijo Sarutobi. Aprecio el valioso tiempo que me has prestado. Cuando era Hokage fue difícil consentirme durante 1 hora como lo has hecho por mí, y sospecho que tu fuerza ninja enana lo que teníamos en nuestro mejor momento. No puedo confirmar ni negar eso, Sarutobi. El placer fue mío. El maestro de escuela regresó al centro del río mientras el daimyo, Namikaze Naruto, condujo al viejo al jardín del daimyo. Esto es hermoso, dijo Sarutobi. Más allá de la descripción. Sí, ese es el propósito de The Living City. La fuerza puede parecer dura e inquebrantable, pero el tipo más desviado puede inspirar reverencial asombro y felicidad. Fui por la vegetación en lugar de los grandes palacios, como lo hacen el Señor de la Tierra o el Señor del Fuego. Como resultado, no me importa sentarme a la corte, la mayoría de los días, porque siempre es tan hermoso mirarlo. Sarutobi siempre había querido que esta conversación ocurriera, pero ahora no sabía qué decir. Sabía que tenía preguntas que quería hacer, y disculpas por hacer, pero las palabras no le pertenecían en este momento. ¿Quieres té? ¿O algo de comida?
Lo que tú pidas. Naruto no llamó a nadie, de hecho, parecía no tener sirvientes, pero cuando le mostró a Sarutobi un asiento debajo del gran mirador, lo suficientemente grande como para albergar a 1000 personas, había té caliente y una selección de bolas de masa sobre una mesa pequeña y elegante entre las dos sillas. Escuché que hay una historia sobre tus árboles, dijo Sarutobi. Son títeres, por supuesto. El daimyo sonrió mientras Sarutobi mostraba un poco de sorpresa. Lo había considerado como una posibilidad. Por lo general, tengo un trato con Kage Bunshin con ellos, pero durante reuniones especialmente aburridas, los controlaré yo mismo para evitar gritar. Como en mi próxima reunión en una hora, la hora de intriga política, cuando los diplomáticos de nuestros no protectorados se ponen su reunión semanal para protestar contra esto y aquello. Sarutobi entendió el dolor de la diplomacia. Estaba sorprendido de que el Naruto que recordaba pudiera ser retenido ante tanta molestia. No expresó este pensamiento. Entonces, ¿realmente fuiste tú, hace tantos años en ese desafortunado examen de selección de Chunin? Me salvaste la vida. Naruto tomó un sorbo de té y luego asintió. Yo hice. ¿Por qué? La taza de té volvió a la mesa antes de que Naruto explicara. Todavía no lo sé. Te odié entonces, más de lo que recordaba las partes buenas. Recordé el dolor de ser rechazado, ser ignorado. Parecías tan poderoso entonces, estaba tan interesado en mi vida, pero luego me dejaste cuando estaba en el hospital. Dejaste de venir, dejaste de comer ramen conmigo, y el colmo fue mi escolaridad, una vez que me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Bastardo, y el viejo. Supongo que elegí salvar al viejo, el alegre abuelo al que le gustaba comer ramen conmigo cuando era un muchacho. Directo al meollo del asunto, se dio cuenta Sarutobi. Naruto era un diplomático agresivo, más que cauteloso, eso era obvio, incluso si poseía una cierta potencia de expresión. Lamenté lo que hice entonces, tal como lo hago hasta el día de hoy. Una vez que te lastimaste, una vez que estuvo claro que el Kyuubi no podría darte una pierna nueva, mis pensamientos se volvieron hacia tu seguridad. No lo haría. No podría asegurar su educación ninja. No podría asegurar que fuera lo suficientemente fuerte como para defenderse de todo tipo de peligros potenciales. Decirle a alguien como yo que no puede hacer nada solo garantiza que lo hará, sin tu supervisión. Sarutobi asintió con la cabeza. Me doy cuenta de eso ahora. Podría ser más amable al respecto o encontrar un mejor conjunto de compromisos, pero no lo hice. Estaba viejo y cansado y te fallé una y otra vez. Tienes razón, la peor parte fue la escuela. El compromiso con los civiles, a quienes podría haber anulado sin mucho esfuerzo, lo mantuvo a salvo a costa de su educación. Después de todo, era difícil justificar mantener un ambú cuando se lo consideraba tan indefenso. Tomé el ambú lejos, te mantuvo fuera de la escuela, y los civiles en el consejo acordaron no volver a encender las pasiones con respecto a ti. Una admisión tan traidora, que habían hecho justamente eso en el pasado, debería haber castigado, ahora sé que, otro fracaso. Mejor sé que cumplieron su palabra. Ya no eras algo que notaron desde que detuviste la mayoría de tus bromas, y nunca fuiste visto con sus hijos en el aula. Un niño demoníaco sin educación sin pierna ya no les parecía tan siniestro. Naruto tomó una bola de masa. Sarutobi señaló que los modales de Naruto ciertamente habían mejorado en los años transcurridos desde su última reunión. Civiles, HNN. Siempre pensé que era tonto tener civiles en el consejo. En una aldea de mercenarios ninja, ¿qué valor agrega un civil a la discusión? Ciertamente no escucho a nadie que no haya servido como ninja. Sarutobi extendió la mano hacia su taza de té muy tibia, luego la volvió a poner. Necesitaba enfriarse. ¿Por qué? Los civiles, sin experiencia personal de guerra, a menudo tienen más sed de sangre que los veteranos militares endurecidos. Es por eso que solo aquellos que han pasado su tiempo en el ejército pueden servir en altos cargos de administración civil y justicia. En mi opinión, no es sano. Los ninjas desean después de la guerra, pero él o ella recurrirán a ella en el extremo final. Esa es la forma correcta. ¿Y qué hay de los belicistas? Como dije, ningún ninja cuerdo desea la guerra como primera opción. Mis asesores que aconsejan la guerra por encima de todo, descubren que ya no son mis asesores. Durante años libré una guerra de 4 hombres, luego una guerra de 2 hombres. Y luego una guerra de un solo hombre. He cometido atrocidades en nombre de la paz cuando cacé el Akatsuki, que no desearía que ningún otro hombre tuviera que experimentar.
No codiciaré la guerra, pero cuando llegue, y sé que lo hará, me aseguraré de que ganemos. Es más difícil de lo que parece, dijo Sarutobi, para defenderse. La gente tiene opiniones. Descubren que ya no son mis asesores. Durante años libré una guerra de 4 hombres, luego una guerra de 2 hombres. Y luego una guerra de un solo hombre. He cometido atrocidades en nombre de la paz cuando cacé el Akatsuki, que no desearía que ningún otro hombre tuviera que experimentar. No codiciaré la guerra, pero cuando llegue, y sé que lo hará, me aseguraré de que ganemos. Es más difícil de lo que parece, dijo Sarutobi, para defenderse. La gente tiene opiniones. No manejaste a tus consejeros de esta manera. Entiendo que nombraste a tus antiguos compañeros de equipo como tus consejeros, y luego los dejaste enloquecer. Y también colocaste a un ex rival para la oficina de Hokage, un viejo amargado incluso a la edad de 19. Un error. Todos mis principales asesores, especialmente el número 3, son ninjas a quienes podría nombrar a Daimyo en mi lugar cuando renuncie. Tienen el tipo de moderación y juicio en los que confío. Nunca habrían designado su rival, que reunió una estructura de poder alternativa a su creciente ira y demandas impotentes. He leído algunas historias de la hoja oculta a la venta en el gran concurso, o sus compañeros de equipo atrofiados. Puede que hayan tenido mentes sanas, muy adecuadas para medir la justicia en un pueblo pequeño o dirigir una delegación permanente a un socio comercial pequeño pero importante. No los mantengo en Delivery City, ni los mantengo en el misma publicación durante más de un año o 2. No tengo problemas para aplastar una rebelión interna. Después de todo, puedo formar un ejército de clones especiales, conocidos en estas partes como la Mano Negra, cuando los envío en misiones o cuando operan aquí en Delivery City para tratar con un traidor o un infiltrado, y ni siquiera forzar a mi ninja a tratar con esas personas o tener esas acciones brutales en sus conciencias, pero deseo evitar que aparezcan en primer lugar. Pero, así es como manejo las cosas así aquí. Sarutobi se encogió de hombros. Era demasiado viejo para liderar por más tiempo. Esperaba que Naruto fuera más fuerte que él cuando llegara el momento de tomar decisiones difíciles. Todas las decisiones más difíciles de Sarutobi fallaron. No se molestaría en defenderlos. En muchos sentidos, se merecía el título de ninja desafortunado. O tal vez el ninja más tonto de la historia. Sarutobi se animó y abandonó su autocrítica cuando escuchó la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo sabes que estuve aquí, viejo? La pregunta tenía una genuina curiosidad detrás. Esta pregunta hizo que Naruto pareciera menos un daimyo, y más un viejo conocido. Semanas, sí, 7 semanas. Te mantuviste bien escondido. Hasta que Wave Country se convirtió en un protectorado de River, ni siquiera había pensado en daimyos y tal en bastante tiempo. Mi última carta al Señor del Fuego no fue bien recibida. Naruto asintió con la cabeza. Se negó a nombrar a otro sucesor, si los rumores son correctos. De hecho, disolvió la fuerza ninja y dejó la aldea en manos de los civiles. Después de la muerte del Rokudaime Hokage, simplemente no pude volver a hacerlo. Naruto metió una pequeña bola de masa en su boca. Obviamente este era su almuerzo, y la única comida que podría obtener hasta la noche. Naruto vivía en una burbuja aún mayor que la de Sarutobi. Tu elección para la sexta fue extraña, dijo Naruto. Hyuga Neji. Un especialista en taijutsu, sin un contrato de convocatoria, o una técnica original famosa. Un poderoso Jounin en ese momento, según todos los informes, pero, ¿era el más fuerte que le quedaba a la aldea de la generación más joven? Sarutobi sacudió la cabeza. Ciertamente no estaba en el nivel de Kage cuando lo nombré, pero tampoco lo estaba yo cuando murió el Nidaime. Me convertí en él. Jiraiya tenía 30 años más de experiencia que muchos Kages cuando se hizo cargo. Normalmente esto es un joven juego de hombres. Pocos ninjas, especialmente los poderosos, viven hasta los 30 años. Solo los Shodai y Yondaime estaban realmente en un nivel Kage indiscutible a la edad de 20 años cuando tomaron las riendas del poder. ¿No es el Nidaime? Mi sensei era un buen hombre, y sus técnicas de agua eran poderosas, pero era más pacifista que yo. Su nombramiento después de la repentina muerte del Shodai fue político, aunque el Nidaime resultó ser un buen líder. Un gran líder en tiempos de guerra una vez que lo empujaron. Era más fuerte que Sensei cuando tenía 17 años, más fuerte que nuestro Hokage en ese momento, pero no más fuerte que los otros Kages. Entonces, el Hyuga. Sarutobi tomó la taza de té y tomó un sorbo. Era un té fino y rico.
Mejor de lo que podía encontrar incluso en las mejores tiendas de Wave. Fue una elección política de mi parte. Mi hijo estaba muerto, afortunadamente, como descubrí unos meses más tarde cuando examiné sus documentos y los descifré, al igual que Tsunade y algunos de nuestros Jounin más fuertes. Hirai ya había colocado todos los Anbu y Jounin, que estaba en la aldea bajo un sello especial para evitar que despertaran hasta que los soltara. No sabía quiénes eran leales y quiénes eran los traidores. Pasaron meses después de su muerte para desentrañar esa maldita cosa y restaurarlos a todos. Estuvo a punto de morir de deshidratación antes de descubrir qué sucedió y localizarlos a todos. Tuvimos que alimentarlos a través de tubos metidos en sus gargantas. Un asunto desagradable. Todavía me gustaría retorcer el cuello de mi estudiante. El daimyo solo dio una sonrisa irónica. Sus ojos se giraron involuntariamente para mirar un monumento inusual en el jardín. Cuando Sarutobi lo miró, parecía como si el fanático del clan Uchiha hubiera sido grabado en él. Un extraño monumento a una tierra donde los Uchiha nunca habían vivido. Había una historia allí, Sarutobi tendría que preguntar, pero tal vez no hoy. Entonces, la piscina no era terriblemente profunda, continuó Sarutobi, dejando caer sus pensamientos sobre ese extraño monumento. Pero quería a alguien con pasión. Por extraño que parezca, el taciturno Hyuga fue el más apasionado, el más propenso a traer al menos la paz temporal y resolver nuestros problemas actuales. Pasó un año difícil pero prometedor de reconstrucción y duelo, luego comenzó su cruzada para destruir el sello del pájaro enjaulado, una abominación del clan Hyuga. Era bastante ridículo. El Hokage fue marcado con esa marca, para que cualquiera de las 40 personas pudiera matarlo con solo un sello manual. 8 meses antes de que un anciano Hyuga hiciera eso en lugar de ceder a las demandas del Hokage. Sarutobi no pudo contener el triste timbre en su voz. Hablar de esos días oscuros siempre lo enojaba y deprimía al mismo tiempo. En mi dolor y rabia, Hokage por 4ª vez, sacrifiqué a todas las sucursales principales de Hyuga. Les recordé por qué no era solo un viejo intrépido. Eran maestros de taijutsu, pero sabía más ninjutsu de lo que incluso mi estudiante más loco logró aprender. Ninguno de ellos se acercó a 40 metros de mí. Fueron estúpidos por haberse concentrado tanto en el combate de corto alcance. Fue entonces cuando disolví el pueblo y escribí el daimyo. No lucharé más para siempre. En su ira por perder la cara, envió asesinos detrás de mí y me vi obligado a violar mi promesa. Naruto había estado atento a toda la historia. Finalmente asintió, con una expresión indescifrable en su rostro. Me preguntaba por qué el viejo daimyo y una buena parte de su familia tuvieron un accidente fatal en esa época. Una mentira conveniente contada por el nuevo señor del fuego a quien no le gustó su tío abuelo, pero no le importó que tal deshonra lo empañara antes de que lo invirtieran. Declaramos neutralidad y me mudé con mi nieto a Wave Country. Naruto asintió con la cabeza. Un asentimiento político. Ya había escuchado suficiente. Una historia triste. El final de una idea. Hice mi parte para rescatar esa aldea 2 veces. Una vez como sacrificio cuando tenía unas pocas horas. Una vez como protector durante una invasión que no me preocupaba. No habría tenido salido de mi camino para ayudarlos por 3ª vez y, sin duda, tantas veces como ustedes. Sarutobi vació su taza de té. Era un líquido delicioso, pero no podía quitarle su melancolía temporal. ¿Te has vuelto duro? ¿Jade? Sí. Sin embargo, mi historia es mía. Diré que sé cómo y por qué recompensar duramente la traición. Por ejemplo, tuve una neutralidad con Lord Pain, entonces líder de Akatsuki. ¿Cómo lo hiciste? Jiraiya me dijo que estaban cazando el Biju. Lord Pain cambió los planes una vez que llegó a la cima del montón. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que mi plan para llevar la paz a las naciones elementales estaba funcionando, mientras que el suyo estaba atrapado en una rutina, intentó traicionarme. Cuando él propuse neutralidad, le dije que conocía sus vulnerabilidades y le hice una demostración. No creía que pudiera duplicar mi demostración original de fuerza cuando envió un ataque furtivo en mi dirección. 5 horas después de matar a sus asesinos, nivelé su fortaleza y lo mató. Estaba sorprendido cuando murió. ¿Cómo?, se preguntó Sarutobi. ¿Cuál fue esta técnica? Para matar a un ninja tan poderoso, el que tenía fama de haber matado a Salamander Anzo, el ninja más fuerte del mundo durante más de 2 décadas.
Por la sonrisa de Naruto, Sarutobi se dio cuenta de que este no era un secreto que estaría compartiendo. Sarutobi decidió hacer una pregunta impertinente. ¿Tu plan para la paz, te refieres a tus protectorados? Sí. Esta es la primera fase. Sarutobi necesitaba comprender la fase 1 antes de preguntar qué sucedió después. Eres, en efecto, daimyo de 9 países ahora, pero reclama solo el título de Riverlord. ¿No deberías ser un emperador? Una sacudida ausente de la cabeza refutó eso. No. No he conquistado nada. No he reemplazado a los daimyos que contrataron a mi ejército ninja para obtener ayuda. Todo esto se hizo a través de la diplomacia. Solo controlo River Country. Sarutobi conocía una línea de mierda cuando la escuchó. Pero ha hecho imposible que los países protegidos declaren la guerra. Sus daimyos han tenido que disolver todos los detalles excepto sus guardaespaldas. Sí, eso es algo útil. Eso lo confirmó para Sarutobi. ¿Ese es tu principal objetivo, Riverlord? ¿Paz por incapacidad para hacer la guerra? Naruto sonrió de nuevo. Y no dijo nada. ¿Cuándo comenzarán las guerras con las otras naciones? Has anexado todos los países, excepto Fire Country, sin sus propios pueblos ocultos. ¿Qué pasa con el resto? Naruto se comió otra bola de masa. El señor de la tierra realmente me odia. El viento daimyo está jugando tímido, mientras que probablemente conspira con Iden-san. Butter Country se ha negado a reunirse con mis diplomáticos después de la reunión inicial. Sorprendentemente, Lightning Country ha sido el más educado, pero firme rechazo. Grass Country es quizás el más cercano con una vida oculta a aceptar nuestra protección. Eso sería, bastante, si sucediera. ¿Cómo reaccionaría el ninja despedido?, me pregunto. Naruto se encogió de hombros, pero obviamente tenía una idea o dos que no estaba listo para compartir. El Señor del Fuego, sin embargo. Espero problemas de alguna forma de él. Cuando le recordé al joven que no tenía una aldea oculta, su plan para crear la aldea oculta en el humo, cerca de todos esos volcanes, está condenado al fracaso. Básicamente me echó de su palacio. Diré esto. Aunque no comenzaré una guerra, cuando sea atacado, cualquier agresor verá el poder del centro del río y entonces mis términos no serán tan generosos. Sarutobi lo consideró. Un emperador en todo menos en el nombre. Te has erigido, estos pueblos ocultos tendrán que ir a la guerra contigo. Amenazas su sustento, su propia existencia. Es genio o tremenda locura, forzándolos a declarar la guerra sobre ti. Nunca predije esto para ti. La sonrisa de Naruto se convirtió en piedra. Me dejaste pudrirme. Entiendo tu razonamiento y acepto tus disculpas, pero no te perdono. Preferiría ser un Chunin infeliz en la hoja oculta, comiendo ramen y saltando como un sapo sobrecafeinado, que esto, lo que soy. Para obtener este poderoso, más poderoso que tú, viejo, se requirió sacrificio. Entiendo. Sarutobi casi tartamudeó sus palabras. Estas últimas palabras de Naruto habían estado acompañadas por niveles crecientes de intención asesina. Se hizo un poco difícil respirar, de hecho. No lo haces. Pero eso es todo lo que necesitamos decir al respecto. La fuga de intenciones asesinas se calmó. Si hubiera sido dirigido a Sarutobi, en lugar de generalizado y disperso, podría haber sido suficiente para detener su corazón. Eso fue energía bruta. ¿Desea convertirse en residente de Delibird City, para cuidar de su nieto? Sarutobi se rió por un momento ante el abrupto cambio en la conversación. En un momento, Naruto estaba a punto de detener su corazón. Al siguiente, le estaba ofreciendo a Sarutobi una casa en su ciudad capital. Se detuvo, tratando de resolver esto. Había escuchado que era difícil calificar. Para alguien como tú, me alegraría renunciar a las reglas, viejo. ¿Lo deseas? Sarutobi estuvo callado por un largo tiempo. Su mente fácil recorría una y otra vez lo que sabía, lo que sospechaba. ¿Por qué lo ofreces? Naruto sonrió. Si hubieras sido un poco deshonesto conmigo, o si hubieras justificado tus decisiones incluso ahora, habríamos terminado esta conversación y te habría enviado en tu camino. Es posible que hayas podido ver a tu nieto 1 o 2 veces al año durante los descansos en su entrenamiento. Sin embargo, después de lo que hemos discutido esta mañana, me gustaría rehacer al conocido del viejo, ya que parece que el bastardo se ha quedado en pausa. También es un favor para usted, por amabilidad en el pasado. Sospecho que le gustaría vigilar más de cerca, Konohamaru. ¡Qué bocado! Quizás debería solicitar un cambio de nombre. Estaba el travieso Naruto. Sarutobi recordaba.
No pasó mucho tiempo para considerar la propuesta. Esta había sido una especie de prueba, y Sarutobi había pasado esta ronda. Sí, me gustaría eso. Me gustaría ser residente. Naruto se levantó y miró a Sarutobi. Déjame sacarte del jardín entonces. Haré que alguien te lleve a la oficina de vivienda. Casi todas las residencias están bajo tierra, ya sabes, dejando toda esta tierra para cultivar hermosas plantas. El resto de la conversación, una vez tensa y personal, se convirtió en el argumento de venta bien ensayado del daimyo sobre su ciudad capital. Estaba orgulloso de lo que había creado, y se notaba en cada una de sus palabras. Si alguien alguna vez fue lo suficientemente tonto como para asediarnos, tenemos suficiente comida y agua de manantial para durar, para siempre. Belleza y fuerza, una excelente expresión de ambos. Como es actualmente, la mayoría de la comida que cultivamos permanece aquí mientras se envía a cambio de artículos de lujo de nuestros socios comerciales. Pescados y mariscos del océano, arroz de la más alta calidad, patos y faisanes y vacas gordas, tés y manjares de todas partes. Sarutobi regresó a la carretera que rodeaba el jardín de daimyo. Fue bueno verte, Naruto. Fue un placer para mí, dijo el daimyo. Esperaré verte mañana, al mediodía. Tengo una tarde menos completa entonces, y podríamos hablar por más tiempo. Tal como está, debo regresar para la hora de intriga política. La mejor de las suertes. Naruto, ya de vuelta en el jardín, cerca de un árbol que baila, se dio la vuelta y sonrió. Era diferente de cómo el joven Naruto había sonreído. Hablaba de poder, ira y dolor. Hablaba de la locura remediada y de un sueño aún por cumplir. Estaba, en el fondo, lleno de esperanza. Fin, muchas gracias a todos por ver este gran fic, fue un placer subir esta gran historia, hasta aquí ha llegado.